todo caso, póncheme al licenciado de la Cruz, a la invitada, y dele la más cordial bienvenida. Bien, saludamos con nuestra primera invitada, la asambleísta Gisela Garzón. Ella es asambleísta de UNES. Con ella vamos a hablar sobre el juicio político, lo que se vive en la asamblea en estos días. ¿Cómo está, asambleísta? Bienvenida, gracias por estar aquí en Ecuador en directo. No tengo audio. Hola. Salga y vuelve a entrar para ver si se activa el audio, asambleísta. Bien. Jorge, me avisa si tenemos las declaraciones del doctor Ramiro Aguilar, que dio justamente esta semana. Bueno, ya mismo vamos a escuchar lo que dijo el doctor Ramiro Aguilar, que fue muy contundente, muy contundente, cuando se refería justamente al tema de Guillermo Lasso. Ahora asambleísta, sí. Buenos días. Ahora sí, ¿nos escucha? ¿La escuchamos? Sí, yo les escucho claro. Asambleísta, gracias por aceptar esta invitación aquí en Ecuador en directo. Momentos muy difíciles se viven en la asamblea y hemos visto a un bloque de UNES unido hasta la actualidad. Eso es importante, ¿no? Ver que aún se mantienen con una convicción firme, con una ideología bastante clara y no se han desmembrado como otros partidos. ¿Qué es lo que propone o cuál sería la propuesta que se va a llevar en este momento a la asamblea con respecto al juicio político? Sí, en efecto, y eso es importante que la gente lo sepa y lo conozca. Estamos unidos, estamos cohesionados, estamos firmes. Personalmente no soy de asegurar que existen los votos para tal o cual decisión, sea esta el juicio político o sea esta una resolución de cualquier tipo, porque la votación se define hasta el último momento que el presidente ordena cerrarla. Por lo tanto, lo que sí puedo asegurar es que los 47 votos de mi bancada están sólidos y que van a estar siempre a disposición tanto a nuestros votos como a nuestras curules de la ciudadanía. Lo que va a pasar el día de mañana es en respuesta a el incumplimiento, si se quiere, por no llamarle ilegalidad, de lo que pasó el día sábado. El sábado en la Comisión de Fiscalización se violentó el procedimiento parlamentario, no se lo cumplió como debía ser, porque al existir dos mociones, una que aprobaba el informe oficial de la comisión que recomendaba el archivo y otra que pedía incluso algunas observaciones, debían ser tratadas en la mesa. Al momento en que la primera moción no pasa, es decir, la mayoría de la Comisión de Fiscalización no estaba de acuerdo con el informe que presentaron, lo lógico y lo que ordena el procedimiento parlamentario era dar paso a la segunda moción, someterla a debate y a votación. Si eso pasaba, en este momento sí contaríamos con un informe aprobado por la Comisión de Fiscalización por la mayoría de los integrantes, 5 de 9. Al no existir ese escenario, lo que le corresponde entonces al presidente de la Asamblea es operativizar bajo nuestra propia legislatura que el Pleno sea el que decida si el juicio continúa o no continúa. No nos sorprenda si ahora se inventan cualquier cosa, buscan un nuevo criterio del Procurador del Estado o buscan torcer la ley porque para eso son expertos y pretenden bloquear las acciones del Pleno. Ojalá eso no sea así, porque se trata de un proceso que está normado por la Constitución, es decir, el juicio político es una herramienta que le permite a la Constitución, a la Asamblea llevar adelante, por lo tanto lo que estamos haciendo es únicamente cumplir con eso. Para el día de mañana, que hemos sido ya convocados, solamente se necesita una votación de 70 asambleístas. ¿Por qué? Esta va a ser una resolución que determine continuar con el juicio político. No es la censura el día de mañana, sino la posibilidad que el Pleno decida, ante la inoperancia del presidente de la Comisión de Fiscalización, que el Pleno decida cómo actuará en este proceso puntual. Y esa decisión de cómo actuar en el caso de que los votos a favor de continuar con el proceso, digámoslo así, del juicio político, ¿quién la toma? ¿Cómo se decide? ¿Se decide por mociones en el mismo pleno? Sí, así es. Mañana tendremos que conocer todos los documentos que llegaron a través de la convocatoria. En la convocatoria se nos ha adjuntado el informe que no fue aprobado. Digamos que si bien no tiene sustento jurídico, nos han dado a conocer porque es parte de todos los insumos que han sido motivo del análisis de estos días, las pruebas de cargo y de descargo, los alegatos de los denunciantes, la postura de la comisión, es decir, hemos recibido todos esos documentos como ordena la ley que le rige a la Asamblea. Y con ese antecedente de esos documentos que están en revisión de cada uno de los legisladores y sus equipos, llegamos el día de mañana a tomar una decisión. Una vez que la Secretaría termine la lectura pertinente de cada uno de los documentos, se abre el debate
Y allí, durante el debate, seguramente existirán mociones de las partes, entiéndase la bancada de gobierno como las otras bancadas que no son del gobierno o la nuestra, y con ese antecedente se tendrá que proponer una resolución que, entre otras cosas, determine que el juicio político continúe como quienes serán las y los interpelantes. La ley nos exige únicamente 2 legisladores que pueden interpelar, porque al momento de llevarse adelante la sesión del juicio político, ahora sí, tienen que ser 2 interpelantes que intervengan en un lapso de 3 horas, eso dice la ley. Y el presidente tendrá 3 horas para defenderse. Entonces, digamos, así operaría el día de mañana, vía resolución, y solo se requieren 70 votos. Si me permiten, también les pongo en el contexto cómo van a estar los tiempos para tener un poco más de claridad al respecto. Si el día de mañana se aprueba esa resolución con 70 votos, nuevamente empiezan a operar los plazos, porque al no haber informe nos quedábamos un poco sin piso respecto a los plazos. Si el Pleno decide, entonces el presidente de la Asamblea tiene un máximo de 5 días y un mínimo de 2 para notificar a las partes. Esos 2 días son obligatorios por ley, o esos 5 días también. Supongamos que únicamente se toman 2 días o 3. Esto significa que puede convocarnos hacia el día jueves o viernes. Sin embargo, se va a cruzar con el tema del cambio de autoridades de la Asamblea. Entonces, lo que corresponderá es una convocatoria hacia el lunes o martes de la próxima semana. Digamos que es el lunes 15. El lunes 15 somos llamados al juicio político. En ese momento la sesión se instala y una vez que se instala, se lee la resolución final que tome la Asamblea Nacional y las pruebas del caso. Llega el presidente de la República, hace su presentación. Al revés, los interpelantes primero, el presidente de la República después. No existe posibilidad de réplica en este proceso, y una vez que se cierren las intervenciones de interpelantes e interpelados, se abre el debate. Todos los legisladores tenemos la posibilidad de intervenir. Una vez cerrado el debate por parte del presidente de la Asamblea, ese mismo día no se vota. Se votan 72 horas después. Eso dice la ley y así tendremos que actuar. Es decir, podríamos estar votando, si la sesión es convocada para el lunes, tendríamos que estar votando el jueves de la próxima semana. Para eso seremos llamados únicamente para votar. Y para eso sí se requieren los 92 votos. Eso en el supuesto de que todo se dé como la normativa lo dice y la rectitud de lo que debería darse en estos casos. Pero en el caso de que no se dé así, porque ya escuchábamos que ellos tenían algunas líneas como esto, volverlo a llevar hacia administraciones de gobiernos. ¿Cómo lo visualizan ellos? ¿Cómo lo visualiza la oposición? La oposición dice que al presentar el informe motivado cumplieron con la postura del procurador respecto a ese informe que personalmente no solo me parece inconstitucional, sino ilegítimo, viniendo de un procurador cuestionado que ha sido el abogado del Banco de Guayaquil. Es decir, allí hay un conflicto claro de intereses. Lo que desconocen los legisladores del gobierno, a propósito, por supuesto, porque no hacen nada que no sea motivado por sus propios intereses y les de sostener este gobierno caído, es decir, que el procurador únicamente pidió un informe motivado. Y para ellos el informe motivando el archivo del juicio político es suficiente. Pero la postura del procurador no está por sobre la ley y mucho menos por sobre la Constitución. La Ley Orgánica de la Función Legislativa opera acciones de la Asamblea Nacional con base en la Constitución. Y la Constitución nos habla de un informe aprobado o no. Este fallo o esta postura del procurador también habla de un informe aprobado, pero no dice nada de un informe que no esté aprobado. Y en ese sentido, opera entonces ante ese vacío, opera la ley que le rige a la Asamblea Nacional. Por eso hemos sido convocados de la forma en la que hemos sido convocados para mañana y en esos lapsos de tiempo, porque el presidente de la Asamblea cumple con los plazos que establece la ley para convocarnos 48 horas previas al desarrollo de un pleno. Por lo tanto, por más que se den las vueltas los legisladores del gobierno, nunca el pleno ha tratado un informe que no se haya aprobado. Si bien los informes de las comisiones no son vinculantes, tienen que estar aprobados. Y lo que debía propender la presidencia de la Comisión de Fiscalización es aprobar un informe con el respaldo de la mayoría. El problema aquí para el señor Villavicencio y la señora Cordero es que esa mayoría no está cercana al gobierno y proponía continuar con el juicio. Entonces usaron cualquier herramienta desesperada para bloquear la comisión y respetar el procedimiento parlamentario, que de hecho podría ser incluso motivo de una queja. Pero en este caso puntual, lo que opera entonces es la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecida con base en la Constitución.
Asambleísta, ¿cuál fue la intención de Fernando Villavicencio el día sábado? ¿Por qué él clausura a la Asamblea apenas leen el resultado? Proteger al presidente y defenderlo como lo ha venido haciendo en estos días. Y de hecho yo he recibido una serie de comentarios a propósito de un tuit que publicaba en mi cuenta. Sí, vi el cruce de mensajes. Respecto a eso, porque si bien hay una postura legítima que pueden tomar cualquier legislador en función del gobierno, es decir, estar de acuerdo, en fin, puede ser legítimo porque sus motivos tendrá. Lo legal es absolutamente claro y el procedimiento parlamentario es absolutamente claro en cuanto a qué hacer cuando hay dos mociones. Si están dos mociones sobre la mesa y la primera no tiene apoyo, se trata la segunda. Eso hacemos todas las semanas en las comisiones de las que somos parte cuando tratamos leyes. Él debió seguir con la sesión. ¿Perdón? Debió seguir con la sesión él. Debió seguir con la sesión, debió poner en conocimiento de la mesa la segunda moción, que el secretario relator de la comisión lea el contenido de la moción y sus anexos y que se abra el debate en la mesa. Y una vez que se otra vez a votación eso. La mesa, debía someter a votación la segunda moción. ¿Qué decía la moción presentada? ¿Quién presentaba la moción? Coms Córdoba lo presentó y recogía en un texto anexo los aportes de los 5 integrantes o de los 5 legisladores que en este momento formaban la mayoría de la comisión, que entre otras cosas ajustaba respecto a la pertinencia o no de la prueba, porque algo hizo mal la Secretaría, los asesores de la comisión, digamos mal a propósito o no, pero lo hicieron mal, y es ellos determinar la pertinencia o no de las pruebas. Y eso no les corresponde a los asesores, eso es facultad directa de los asambleístas. Si bien el procurador dice que los asesores forman parte de la construcción del informe, al final de cuentas quienes aprobamos y firmamos un informe somos los legisladores. Yo no podría, por ejemplo, firmar un informe o aprobar un informe sin haberlo revisado previamente. El criterio del asesor jurídico es eso, un criterio que nutre mi decisión final, pero la decisión final está en mis manos. Esa es mi obligación, no solo legal en términos de mi función como legisladora, sino ética y moral con el país. Yo no puedo firmar algo que no he leído previamente, por mucho que mi asesor me diga que está bien hecho, porque al final de cuentas es mi responsabilidad. Lo mismo pasa en este caso. No podía determinarse un informe de un asesor que además fue trabajado sin el criterio de los demás asesores legislativos. Es decir, los asesores de los integrantes de la mayoría tampoco formaron parte de la construcción de ese informe. Y ningún asesor puede valorar la pertinencia o no de una prueba, mucho menos en un caso de juicio político al presidente. Porque además del asesor que estaba haciendo ese informe, había presentado públicamente a través de sus redes sociales, en medios de comunicación, su rechazo al juicio político. Es decir, estaba cargado de subjetividad de su propia decisión, su propia construcción del informe, que correspondía entonces que la palabra final la tengan los legisladores y que se vote en el pleno, en el seno de la comisión. Al no ser ese el caso y al utilizar cualquier tipo de argucia desesperada para salvar al presidente, irrumpen el procedimiento parlamentario y nuevamente le ponen en la cancha del pleno que previamente se ha pronunciado a favor del juicio político. Que de aquí hayan asambleístas que se hayan permitido vender su voto o hayan cambiado de opinión, entre comillas, a lo largo de los días o públicamente hayan dicho que no saben qué van a hacer hasta ver el informe final y etcétera, pues será otro el tema. Pero al menos para continuar con el juicio político se requieren 70 votos que confío existan. Bueno, en la votación de Villavicencio ese día también habló que por los albañiles votaba él, después de que los descalificó, y casi que podríamos decir que le faltó el respeto a todos nuestros albañiles de este país. Eso también fue como un objeto de burla. Sí, así es. Y yo lamento mucho que en este momento no se entienda que independientemente de las posturas que podemos tener, hay de por medio, primero, una ley que nos rige y segundo, la urgencia de tomar decisiones con madurez política. Y se puede tener madurez política incluso siendo parte de la defensa del gobierno. Y madurez política significa respetar la ley, nada más. Afortunadamente, en el caso de la Comisión de Fiscalización, de acuerdo a la ley que le rige a la Asamblea Nacional, ningún integrante puede volver a estar en esa mesa. Es la única diferencia que tiene esta mesa con las otras del Legislativo, me refiero a la Comisión. Ninguno de los 9 asambleístas que formó parte en estos 2 años de la Comisión de Fiscalización puede seguirlo siendo en los próximos 2 años del Legislativo. Y eso de alguna forma va a permitir que otros legisladores formen parte de esta comisión, que es indispensable y fundamental en cuanto al control político se trata como institución, porque esa es parte de nuestras atribuciones institucionales. De allí que las posturas de los legisladores, y es algo que siempre lo he dicho, me parece que la historia nos ha demostrado en dónde sitúa a los traidores de la patria.
Veamos dónde está Lenín Moreno en este momento, veamos dónde están aquellos que han traicionado la voluntad de la ciudadanía y su confianza. Ellos, tanto presidente de la República como ministros de Estado, como asambleístas que en su momento se prestaron para la traición al pueblo ecuatoriano con Lenín Moreno, en este momento están en el basurero de la historia. Hacia allá van quienes traicionan al pueblo. Y así, afortunadamente, por ejemplo, y así hay una comparación, el 1 de mayo que acompañé la marcha de las y los trabajadores, pude verles a los ojos y decirles, no los voy a traicionar, voy a votar a favor del juicio político del presidente de la República, mi voto no tiene precio, porque nada compra poderle ver a la gente a la cara y decir, cumplí con ustedes. Eso no van a poder hacer quienes en este momento, buscando cualquier salida desesperada, están tratando de salvar a un presidente caído. Asambleísta, ¿qué puede pasar si el presidente de la República se salva? ¿Cómo podrá gobernar el presidente Guillermo Lasso, viendo que es un presidente que se le ha hecho difícil poder controlar la delincuencia, la violencia que vive este país, y ahora vemos que es un gobierno que se ha dedicado a corromper asambleístas para que vayan a hacer negocios con el Estado? Así es. Y es una pena esto porque los cargos son pasajeros y eso es algo que me parece que la traición que vivimos con Lenín Moreno nos hizo aprender con mucho dolor, pero con mucha claridad. Nosotros teníamos el poder desde el gobierno, no teníamos el poder desde los otros espacios, como cuando fuimos Revolución Ciudadana. Y el poder desde el gobierno, otorgado por el pueblo a través de las urnas, permitió que lo transformemos al país y que le dejemos en el 2017 un mejor país a las generaciones que venían detrás nuestro. Todo eso se ha roto en todo este tiempo. Y lo más grave que hemos vivido en estos 2 años son los golpes a la seguridad desde la ausencia de política pública. Porque lo que estamos viviendo en este momento es una ausencia total de política pública en varios frentes que exige la seguridad. Entiéndase el manejo de la rehabilitación social a través del sistema carcelario, entiéndase la necesidad de dotar de mejores insumos y elementos a la Policía Nacional, de capacitarlos para los momentos actuales, de enfrentar la inseguridad desde también esa perspectiva, de garantizar que un ministerio coordinador exista, de dotar de mejor implementación a la Secretaría de Inteligencia o al sector de la inteligencia para que sepa lo que pasa dentro de las cárceles y cómo está operando la delincuencia organizada, de garantizar políticas sociales para que la delincuencia común no sea la carne de cultivo de la delincuencia organizada, es decir, que no encuentren allí, en las personas sin empleo o en las personas en condición de pobreza, una oportunidad de trabajar en la delincuencia, porque así se ha vendido el crimen organizado lamentablemente. Si todo esto hacía el gobierno en estos 2 años con un mínimo de sentido común, o si quieren revisando un poquito de los ministerios previamente construidos en el gobierno de la Revolución Ciudadana para entender cómo el Ecuador pasó de ser un país inseguro a estar entre los más seguros de la región y hoy, lamentablemente, luego de ese abandono, regresar a ser de los más inseguros del mundo, no siquiera de la región, sino del mundo, pone sobre el escenario que no hay una decisión siquiera de gobernar en favor de la gente. Y eso significa que, por ejemplo, pasemos o hayamos pasado de 360 millones de deuda externa en el 2017 a 8.300 millones de deuda externa en este momento, sin que ese dinero se vea en el común vivir de la gente, sin que eso signifique mejores vías, sin que eso signifique mejores escuelas, sin que eso signifique nuevas universidades o mejor implementación en la salud. Todo eso se construye alrededor de un gobernante que está caído y que no solo se ha demostrado en las urnas después del 5 de febrero en aquella consulta mentirosa a la que la gente le dijo no, sino que además se evidencia en este momento cuando usted puede hablar con la gente y si bien hay mucho tecnicismo detrás del juicio político, lo que la gente entiende es que esta es una posibilidad que el gobierno se vaya a su casa o se vaya a responder por lo que ha hecho mal. Y entonces nos corresponde a nosotros tomar esa decisión. Si se queda el presidente o si se llegara a quedar en un escenario no consentido, quizás, y ya lo han anunciado organizaciones de la sociedad civil, se retomarán escenarios de protesta, se retomarán escenarios de ese sentido. Digo, lo han anunciado, que no se entienda que es una cuestión que yo me estoy inventando, lo han anunciado públicamente, que el legítimo derecho a la protesta será utilizado por algunos sectores de la sociedad. Y digo, por el bien del país, si bien la sucesión presidencial no va a solucionar de forma inmediata lo que está pasando, porque en temas de seguridad, por ejemplo, se requerirán al menos 4 años en adelante o 5 por lo profundo que es el daño, al menos permite que aquel causante de todo lo que está pasando no se sostenga en un poder que ya no lo tiene. Lo único que le queda es el poder bancario, porque el poder de la voluntad popular lo perdió el momento en el que no le cumplió al país. Veamos el otro escenario, asambleísta. ¿Qué va a pasar si se destituye al presidente de la República con aquellos asambleístas que se han vendido
que han recibido componendas de este gobierno. ¿Qué puede pasar? La justicia debe actuar. Entendemos que ahora no está actuando la justicia, porque si hay una denuncia de un propio partido que saca un comunicado indicando la cantidad de cargos públicos que está recibiendo una asambleísta de la provincia del Oro, eso significa que algo de cierto debe haber, ¿no? ¿Qué va a pasar en el otro escenario si el presidente de la República es destituido? Primero que, independientemente, digamos, ese es el escenario más favorable en términos de que el presidente se vaya a su casa, pero independientemente de eso, yo me permito hacer un llamado a los sectores, primero, de la izquierda y del progresismo, para sentarnos en una misma mesa y poder establecer cuáles son las urgencias y de qué forma vamos a enfrentarlas. Digo vamos porque la crisis que vive el país no no necesita únicamente de una decisión política, sino requiere también la presencia contundente de la academia o de aquellos sectores que siguen ausentes del debate público, de los sectores de la sociedad civil, de los grupos en vulnerabilidad, de personas con discapacidad, de los grupos de mujeres y en defensa de sus derechos. Es decir, requiere que nos sentemos todos quienes formamos parte de la sociedad y establezcamos una mínima hoja de ruta de cara a que será un gobierno de transición y que en el 2025 vendrán nuevas elecciones y que en ese escenario requerimos un gobierno cuyo proyecto ponga al ser humano por el centro. Y eso es fundamental en este momento y me parece que lo de Chile el día de ayer nos deja claras luces que ninguna izquierda que se atreva a ser tibia va a poder garantizar una permanencia en el gobierno, porque la crisis que enfrentamos en este momento no se va a atender con pañitos de agua tibia, tienen que atenderse con decisiones tomadas desde lo profundo del cambio de aquellas cosas que están mal, y eso va a requerir, por supuesto, el acompañamiento y el sostenimiento de la sociedad civil. Dicho esto, me parece además que es necesario entender que para enfrentar este nuevo momento, aquellos que se hayan prestado para efectivamente vender sus conciencias tienen que responderle al país. Hay antecedentes. Por ejemplo, hace no mucho se conoció de la sentencia en contra de la ex legisladora Karina Arteaga, que fue denunciada por diezmos, por ejemplo. Ella fue una de las piezas claves del morenato en su momento, o como a mí me gusta llamarlo, del moreno-lacismo, es decir, ambos gobernaron juntos durante Lenín Moreno como presidente. Y en ese momento también pasó esto. Hay un ex legislador detenido, Daniel Mendoza, por el reparto de los hospitales en Manabí. Hay antecedentes de lo que les pasa a aquellos que ponen en venta su conciencia y que utilizan los espacios del Estado para su beneficio propio. Este cargo o este encargo que nos ha entregado la ciudadanía desde la legislatura no es para que nosotros nos mejoremos la vida, es para mejorar la vida de las ciudadanas y ciudadanos desde lo que podemos hacer como Asamblea Nacional. Y en ese escenario, por supuesto que hay que tomar decisiones. Nosotros hemos anticipado en el caso, por ejemplo, del audio filtrado lamentablemente digo lamentablemente porque es un sector importante, me refiero a Cecilia Velázquez y al hablar de una bancada que representa un sector importante como la de Pachacuti, y eso nomás bastaba para que la Fiscalía actúe de oficio. No lo ha hecho, por supuesto que nunca es tarde para presentar una denuncia, pero sí debe quedar claro que el Estado no es un pastel que se reparte al mejor postor y que el voto del asambleísta o la asambleísta que lo haga bajo esas condiciones deberá quedar sentado no solo en términos jurídicos, sino fundamentalmente en la memoria de la ciudadanía para que nunca más confíe en esa gente. Asambleísta, aquí hemos entrevistado a algunos personajes que de una u otra manera se han separado de sus bancadas. Y yo les hacía una pregunta, ¿no? ¿Por qué usted piensa que es mejor mantener al presidente de la República? Y me decía, porque destituyéndolo no se van a solucionar los problemas del país. Y bueno, se destituye al presidente y tiene que subir el vicepresidente. Y efectivamente estamos claros y sabemos que no se van a solucionar de la noche a la mañana los problemas del país. Pero ustedes que han apoyado el juicio político, ¿creen que es mejor que asuma el vicepresidente a mantener al presidente Lasso? Hay una cosa que establece la ley y es que el vicepresidente exclusivamente puede hacer las cosas que el presidente le haya delegado y hacerse cargo de los temas que el presidente le haya delegado. No sé a profundidad si ha recibido una delegación adicional al tema del proceso de vacunación, porque eso fue de inicio una delegación del presidente al vicepresidente, lo recordamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digo, si es que el presidente no delega nada al vicepresidente,
Allí también entra el debate sobre, por ejemplo, que un vicepresidente llegue a tener unas funciones establecidas vía ley. Quizás va a ser el mejor de los escenarios para que no dependa de esta figura respecto a las acciones que pueda hacer el presidente. Quizás eso será motivo de otro debate. De allí que si bien no es la solución, porque claramente digo, en 2 años no va a ser la alternativa, al menos será un escenario diferente en términos de confianza, si se quiere, que tendrá que demostrar el vicepresidente. Y además, como él mismo lo ha dicho en alguna entrevista que la revisaba el día de ayer, la gente votó por Lasso y Borrero. Es decir, hubo una votación por un binomio. Y en ese escenario, la sucesión presidencial es lo que establece. ¿Qué le correspondería al vicepresidente de asumir la presidencia? Evitar cometer los mismos errores de su antecesor. Es decir, evitar perseguir adversarios políticos, señalarlos de narcotraficantes, terroristas y demás, evitar caer en esta confrontación de por sí innecesaria porque la democracia establece que las diferentes visiones tienen que convivir en su conjunto, entendiendo al adversario como eso, como adversario, más no como un enemigo a destruir, y luego tomar decisiones en lo urgente. Lo urgente es destinar recursos para que la policía tenga equipamiento, destinar recursos para que las UPC estén en mejores condiciones, fortalecer un sistema de seguimiento desde la inteligencia de lo que pasa con la delincuencia organizada. Es decir, hacer todo lo que su antecesor ha hecho mal y hacerlo de la mejor manera, tratando de atender las necesidades de la gente. Y luego, no faltar a la palabra que es sagrada en el momento de ser gobernante. El presidente Lasso ha faltado a su palabra desde el día 1, y no me refiero únicamente a acercamientos para instalar la Asamblea Nacional. Me refiero a que le ha faltado a la ciudadanía, le ha mentido a la gente, le ha mentido con las oportunidades a los jóvenes para entrar a estudiar, les ha mentido a los trabajadores respecto al salario básico, ha mentido en la creación de mayores empleos, ha mentido en todo este tiempo. Y lo primero que debe hacer un presidente, además de cuidar, por supuesto, a su país, es cuidar su palabra. Y eso debe ser algo que el vicepresidente, si es que llega a darse la sucesión, entienda. Su palabra es sagrada, no porque tiene que quedar bien con las fuerzas políticas, porque el país le puso también su confianza a él a través del voto. De allí que ser un gobierno de transición, y por eso es que digo con mucha claridad que se requiere también un contrapeso, si se quiere, de visión política, porque este es un gobierno de derecha, digamos de derecha violenta, de derecha con un neoliberalismo claro, y le corresponde al otro lado de la orilla, es decir, a quienes estamos en la izquierda y en el progresismo, primero, aprender de experiencias de otros países de la región respecto a la tibieza en la toma de decisiones, porque en este momento, con la gravedad que vivimos en términos de la crisis, no podemos ser tibios, y luego sentarnos porque hay muchas cosas que le unen a la izquierda y al progresismo en este país. Y esto requiere, por supuesto, una hoja de ruta, madurez en ese sentido, y fundamentalmente proyecto país. Y este proyecto país, proyecto patria, tiene que tener, valga la redundancia, debe tener al ciudadano en el centro, que ha sido justamente el olvidado en este tiempo, cuyas decisiones o cuyo bienestar sea el que alimente y el que promueva las decisiones políticas, y fundamentalmente que establezca una salida en los próximos años, porque esta crisis nos va a tomar tiempo salir, y ojalá se entienda, si es que esta sucesión se da, que estas diferencias de posturas políticas son saludables para sostener el sistema menos imperfecto en términos de convivencia ciudadana, que es la democracia. Asambleísta, finalmente, ¿cuántos días faltan si mañana se somete a votación el juicio político para que pase a la siguiente etapa? ¿Cuántos días más quedan para finalizar todo esto? Si se operativizan los plazos mínimos, deberíamos estar tratando el juicio político el próximo lunes 15 y estar votando 3 días después, es decir, el jueves 18. Si lo tratamos el martes, tendríamos que votar el viernes. Eso es en términos de plazos mínimos. Aprobamos el día de mañana, se notifica a las partes, una vez que se cumplan los plazos para notificar las partes, tenemos que ser convocados con 48 horas de anticipación, tenemos que sesionar el 14 porque es mandato constitucional para el cambio de autoridades, entonces deberíamos estar tratando el juicio político el próximo lunes. Una vez que se cierre el tratamiento y el debate, somos llamados a votar 72 horas después, es decir, entre el jueves y el viernes de la próxima semana. Correcto. Muchísimas gracias, asambleísta. A ustedes por la invitación y un gusto estar aquí. Mi solidaridad además por lo que han tenido que enfrentar en estos días a propósito de las amenazas de demandas por un legislador que será quien deba responder él a cuánto cotizó su voto y por qué decidió declararse independiente. En este momento, como legítimo ser independiente, en este momento se vuelve sospechoso. Así es que mi solidaridad con ustedes. Por haberle dicho sinvergüenza. Las verdades a veces duelen y a ellos aparentemente les llega. Gracias a la asambleísta Gisela Garzón, asambleísta de UNES.